Si todos los días tienes problemas de estómago como gases, hinchazón, acidez o una sensación constipacidad, lo primero que quiero decir es esto: muchas veces el problema no es una enfermedad, sino lo que estamos comiendo. Yo también pensaba antes que sin medicina el estómago nunca mejoró. Cuando empecé a incluir conscientemente solo 3 cosas en mi alimentación diaria, poco a poco mi digestión comienza a mejorar de forma natural. Y lo más sorprendente fue que no tuve que usar ninguna pastilla, jarabe ni polvo. La primera cosa que empecé a consumir fue comida simple y natural rica en fibra. La fibra trabaja el estómago como una escoba interna. Cuando falta fibra, la comida se queda atrapada, se producen gases y la acidez empieza a aparecer. En el momento en que hice de la fibra una pala de mi alimentación, empecé a sentir el estómago más ligero, mi rutina digestiva mejor y esa sensación incómoda de presión fue desapareciendo. La fibra es que la digestión se más lenta recibe, digo gol al estómago el tiempo que necesita para trabajar correctamente. Y algo curioso es que cuando el estómago está limpio, la energía del cuerpo también aumenta. La seguridad que edificio comida probiótica natural. Muchas personas solo piensan en probióticos en forma de cápsulas, pero el verdadero beneficio viene de los alimentos naturales. Los probióticos mantienen vivos las bacterias dentro del estómago, que son las que controlan la digestión. Cuando estas bacterias disminuyen, la comida no se digiere bien y aparecen los gases, la hinchazón y el dolor. Desde que incluyo alimentos probióticos en mi rutina, noto un cambio real en cómo reaccionaba mi estómago. Incluso después de comidas más pesadas, ya no sentí esa comezón o molestia que antes parecía normal. Es un cambio silencioso, pero muy poderoso. La tercera cosa, que la mayoría de la gente ignora, es consumir alimentos suaves que ayudan a relajar el estómago. Comer demasiado picante, frito o procesado ayuda la pérdida entera del estómago. Yo también cometí ese error. Tenía el estómago mal y aún así seguía comiendo pesado. Cuando empecé a dar un descanso a mi cuerpo y alimentos que comen el estómago, entendí que la digestión no es solo comer, sino también dar tranquilidad al sistema digestivo. Cuando el estómago está relajado, es su trabajo mucho mejor por sí solo. Ahora quiero hacerte una pregunta importante. ¿Tú también ignoras estas 3 cosas todos los días y luego te quejas de problemas de estómago? Escríbelo en los comentarios, porque la mayoría de las personas cometen este mismo error y después dependen de medicamentos. La verdad es que si empiezas a comer lo correcto, el cuerpo ya tiene la capacidad de sanar solo. Esto no es magia de un día para otro, pero cuando mantienes la constancia con estas 3 cosas, en pocos días empiezas a notar que el estómago es más ligero. La digestión es más fluida y esa incomodidad diaria, que pensabas que era normal, en realidad nunca lo fue. Y lo mejor todo es que es un método natural sin medicinas, sin efectos secundarios y sin dependencia. En esta parte quiero explicar con calma cómo funcionan realmente esas 3 cosas dentro del estómago, porque muchas personas las consumen, pero no entienden por qué su estómago no mejora. Cuando entiendes el proceso, empiezas a comer de forma más consciente y los resultados llegan más rápido. El estómago gil por naturaleza, se vive débil cuando lo forzamos a trabajar mal todos los días. La primera cosa, la fibra natural, no solo sirve para emitir al valio, como mucha gente cree. La fibra actúa como un regulador interno. Ayuda a que los alimentos se muevan correctamente por el sistema digestivo, evitando que consigan demasiado tiempo dentro del estómago. Cuando la comida se estanca, comienza la fermentación, y vienen los gases, la hinchazón y esa sensación incómoda que muchas personas sienten incluso al despertar. La fibra te ayuda a equilibrar el nivel de acidez, lo que significa menos ardor y menos irritación. Cuando el cuerpo recibe fibra de forma constante, el estómago deja de estar inflamado y empieza a trabajar de manera más estable. La segunda cosa, los alimentos probióticos naturales, cumplen una función silenciosa pero esencial. Dentro del estómago y los intestinos viven millones de bacterias que se encargan de descomponer los alimentos. Cuando estas bacterias están débiles o desequilibradas, la digestión se vuelve lenta y pesada. Muchas personas comen bien, pero aún así sienten molestias porque su flora intestinal está dañada. Al consumir probióticos naturales, estas bacterias buenas se fortalecen y comienzan a hacer su trabajo correctamente. Con el tiempo, el cuerpo otra vez a digerir los alimentos sin generar gases excesivos ni inflamación. No es un cambio inmediato, pero es profundo y duradero. La tercera cosa, los alimentos suaves y calmantes ayudan a que el interior del estómago se recupere. Cuando comemos constantemente alimentos irritantes, el estómago se mantiene en un estado de alerta permanente. Esto provoca acidez, dolor y una digestión irregular.
Al elegir elementos más suaves, le damos al sistema digestivo la oportunidad de relajarse. Un estómago relajado produce mejores jugos digestivos, absorbe mejor los nutrientes, y reduce naturalmente los síntomas molestos. Muchas personas no mejoran por cuidar con el estómago mientras siguen irritando todos los días. Aquí quiero que pienses en algo importante, estés comiendo para llenar el estómago o para cortarlo. Esta diferencia es pequeña, pero cambia completamente la forma en que el cuerpo responde. Cuando comienzas a comer con la intención de cena, el estómago deja de ser un problema diario y se convierte en un sistema que trabaja a tu favor. En la siguiente parte hablaré de los errores más comunes, que la mayoría de las personas cometen sin darse cuenta. Incluso cuando creen que están comiendo sano, y porque esos errores impiden que el estómago se recupere por completo. En esta parte quiero hablar de algo más importante que casi nadie acepta. La mayoría de los problemas de estómago no empiezan por falta de comida sana, sino por errores pequeños que repetimos todos los días sin darnos cuenta. Muchas personas creen que están haciendo todo bien, pero aún así siguen sufriendo gases, acidez, hinchazón o digestión lenta. El problema no es solo lo que comes, sino cuando y en qué combinación lo haces. Uno de los errores comunes es comer demasiado rápido. Cuando comes con prisa, el estómago no recibe la señal correcta para empezar la digestión. La comida entra casi sin masticar, el sistema digestión que trabajar el doble. Esto provoca fermentación, gases y una sensación de pesadez que aparece incluso horas después de comer. El estómago es deseado para trabajar bajo estrés constante, pero hoy en día muchas personas comen como si fuera una carrera. Comer lento no es un lujo, es una necesidad para una digestión sana. Otro error grave es mezclar elementos personas en una sola comida. Muchas personas combinan fritos, azúcares, bebidas frías y elementos procesados en el mismo plato. El estómago intenta digerir todo al mismo tiempo, pero cada tipo de alimento necesita un proceso distinto. Cuando se mezclan sin control, la digestión se vuelve caótica. El resultado es acidez, inflamación y cansancio. El estómago no falla, simplemente se sobrecarga. También es un gran error comer cuando el cuerpo no ha digerido la comida anterior. Muchas personas comen por costumbre, no por hambre. Si el estómago aún está trabajando vitiviels el llenarlo, la digestión se ralentiza. La comida queda más tiempo del necesario, se producen gases y aparece esa sensación constante de estómago pesado. Aprender a reconocer es clave para recuperar la salud digestiva. Otro hábito dañino es beber demasiada agua justo durante o inmediatamente después de comer. Aunque el agua es soluble en exceso dilata los jugos digestivos. Esto hace que la digestión sea más lenta y incompleta. Muchas personas sienten hinchazón sin saber que el problema no es la comida, sino cómo le acompañan. El estómago necesita concentración para digerir bien, no interrupciones constantes. El consumo frecuente de alimentos muy fríos es otro error silencioso. Bebidas heladas, postres fríos o algo muy frío debilitan el sistema digestivo. El estómago funciona mejor con temperaturas tibias. Cuando introducimos frío constantemente, el proceso digestivo se ralentiza y aparecen molestias. Muchas culturas entendían esto, pero hoy lo hemos olvidado. Un error que casi nadie menciona es comer con emociones alteradas. Estrés, ansiedad y enojo tristeza afectan directamente al estómago. El sistema digestivo está conectado al sistema nervioso. Si comes cuando estás muy alterado emocionalmente, la digestión se vuelve irregular. Por eso muchas personas sienten dolor de estómago sin haber comido nada malo. No siempre es la comida, muchas veces es el estado mental. Otro problema común es abuso de soluciones rápidas como pastillas para la acidez o la digestión. Estas soluciones no curan solo esconden el problema. Con el tiempo, el estómago se vuelve dependiente y cada vez funciona peor por sí solo. El cuerpo pierde su capacidad natural de regular la digestión. Por eso muchas personas sienten que sin medicamento no pueden comer tranquilos. También es un error ignorar las señales tempranas del estómago. Hinchazón leve, gases ocasionales o acidez son advertencias, no algo normal. Cuando se ignoran durante años, el problema se vuelve crónico. El estómago siempre avisa antes de empeorar, pero la mayoría de las personas no escucha. Dormir mal también afecta directamente la digestión. Un estómago cansado no se recupera. Comer tarde en la noche y acostarse inmediatamente es otro error muy común. Durante el sueño, el cuerpo debía descansar, no digerir comidas pesadas. Esto provoca reflujo, acidez nocturna y digestión incompleta el día siguiente. Por último, muchas personas cambian súper pocos días y esperan resultados inmediatos. Cuando no los ven, abandonan. El estómago necesita constancia, no soluciones temporales. No se da en una semana tengo se recupera en un día. La paciencia es parte del proceso de sanación. Si eliminas poco a poco estos errores, incluso sin hacer grandes cambios, el estómago comienza a responder mejor. La digestión se vuelve más ligera, los gases disminuyen y esa incomodidad diaria empieza a desaparecer.
En la próxima parte expliqué qué cambios reales comienzan a sentirse cuando el estómago empieza a sanar, como reconocer que vas por el camino correcto. Cuando el estómago realmente empieza a sanar, los cambios no llegan de golpe, llegan poco a poco, pero sen mismo empiezas a darte cuenta de que algo está funcionando bien dentro de tu cuerpo. Muchas personas esperan un milagro rápido, pero la verdadera señal de mejora es cuando los dolores comienzan a desaparecer sin que te los estés forzando. Un día te das cuenta de que ya no hay gases después de cama, otro día notas que la hinchazón no es que y poco a poco el estómago deja de ser una preocupación constante. Uno de los primeros cambios que la mayoría de las personas siente es ligereza. Esa sensación de pesadez que aparece incluso con comidas pequeñas comienza a desaparecer. El estómago ya no se siente lleno todo el tiempo y la digestión se vuelve más fluida. Comer deja de ser un problema y vuelve a ser algo normal. Cuando el sistema digestivo funciona bien, incluso el estado de ánimo mejora, porque el cuerpo ya no está luchando internamente. Otro cambio más importante es la regularidad. El estómago empieza a trabajar con un ritmo más estable. Ya no hay días buenos y días más malos. La digestión se vuelve predecible, y eso es una señal clara de que el cuerpo está recuperando su equilibrio natural. Muchas personas viven años sin darse cuenta de lo agotado que es tener una digestión irregular, hasta que finalmente mejora. Con el tiempo, también desaparece la necesidad constante de medicamentos. Al principio puede parecer difícil confiar en el cuerpo, pero cuando el estómago se fortalece, ya no pide ayuda externa. La acidez disminuye, el lado desaparece sensación de comezón, que antes parecía normal deja de existir. El cuerpo vuelve a ser lo que siempre supo ser, solo que ahora sin obstáculos. Algo que sorprende a muchas personas es que cuando el estómago mejora, otros problemas también empiezan a desaparecer. El cansancio después de cama se reduce, la mente se siente más clara y la energía diaria aumenta. Esto ocurre porque una buena digestión significa mejor absorción de nutrientes. Cuando el cuerpo recibe lo que necesita, todo empieza a funcionar mejor. También cambia la relación con la comida. Ya no comes por ansiedad ni por costumbre. Empiezas a escuchar a tu cuerpo. Sabes cuándo tienes hambre real cuándo no. Esto no se aprende en un día, pero cuando sucede, el estómago deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Comer deja de cosa mi algo natural. Otro signo claro de recuperación es que el estómago se vuelve más resistente. Antes, cualquier comida fuera de la rutina causaba molestias. Ahora el cuerpo puede adaptarse mejor. Esto no significa que el sistema digestivo ha ganado fuerza. Un estómago sano no es uno frágil, es uno equilibrado. Con el paso de las semanas, muchas personas se dan cuenta de algo más importante, no estaban desordenadas. El problema nunca fue el estómago en sí, sino los hábitos diarios. Cuando estos hábitos cambian, el cuerpo responde de una manera sorprendente. Y lo mejor es que este cambio no depende de una pastilla, sino de decisiones simples y conscientes. Ahora quiero preguntar algo más importante después de escuchar todo esto. ¿Crees que tus problemas de estómago vienen realmente de una enfermedad, o de hábitos que cambian desde hoy? Escríbelo en los comentarios, porque muchas personas se reconocen en esta pregunta y no se atreven a decirlo. Si este contenido te entiende mejor tu cuerpo y tu digestión, apoya este video con un like, suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que siempre se queja de problemas de estómago. A veces la información correcta llega justo cuando más necesita.